Una vez más con ustedes, y en este video exploraremos los casos más asombrosos de personas que de la noche a la mañana se convirtieron en auténticos genios. ¿Podría estar tu propia mente escondiendo un potencial inimaginable? Acompáñanos en esta historia y descubramos juntos el increíble poder oculto en nuestro cerebro. Comencemos. La noche que cambió mi vida para siempre. Yo era solo un joven más. Salía de fiesta, bromeaba. No me tomaba la vida en serio, pero entonces el destino decidió que mi vida nunca volvería a ser la misma. Yo era una persona totalmente diferente en ese entonces. Trabajaba desde las 6 de la mañana a 7 de la tarde, los 7 días de la semana, y tenía un pelo moderno para la época. Para mí en ese momento todo giraba en torno a salir de fiesta y perseguir chicas, y haciéndome el gracioso, frecuentaba un pequeño bar de karaoke. En esa noche fui allí como de costumbre para disfrutar y pasar un rato. Me animé y me puse a cantar una canción. Me tomé una soda y me marché del lugar. Mientras caminaba afuera en dirección a mi hogar, dos tipos estaban caminando detrás de mí. Uno de ellos me atacó y me dio un golpe justo en la nuca. Por un momento perdí el conocimiento, no sabía dónde me encontraba, cómo llegué a ese lugar. Todo me estaba dando vueltas a mi alrededor. Me seguían pateando en la cara y me daban trompadas. Recuerdo este sentimiento de soledad y me preguntaba, ¿nadie me va a ayudar? Después de esa horrible experiencia y todo adolorido y con muchas lecciones de todo tipo en mi cuerpo por los golpes, fui como pude al hospital. Una vez en él me diagnosticaron con una conmoción cerebral, un riñón sangrante. Al otro día, temprano en la mañana, me enviaron a casa. Todo empezó a ser diferente a partir de ese día. Recuerdo lavarme las manos como 20 veces en menos de media hora. Sabía que lo que hacía era absurdo y una tontería, pero aún así sentía la compulsión de hacerlo. Estaba realmente deprimido y desorientado. No quería estar en público ni hacer vida social. Recuerdo bloquear mis ventanas con 3 cortinas sobre cada ventana de mi casa para que los rayos de la luz no entraran. Solo salía a comprar comestibles y solo por la noche porque había menos gente en las calles. En esos primeros días dormía casi durante 3 días y cuando despertaba solo trataba nuevamente de volver a dormir. Tenemos este conocimiento en nosotros. El cerebro es capaz de calcular estas asombrosas cosas. Había un artículo en 1967 del psicólogo que describía a un joven quien había recibido un disparo en la cabeza y sobrevivió. Y después de eso, desarrolló algunas habilidades mecánicas y otras habilidades espaciales particulares justo después de las lecciones. Y se redactó como habilidades extraordinarias adquiridas. A partir de ese momento, comencé a investigar lo que sabemos sobre el padecimiento. Luego empezaron a llegarme innumerables casos de ese tipo, con indagaciones y nuevos casos. Así que actualmente tengo alrededor de más de 70 casos de síndrome de Savant adquirido alrededor del mundo. John Sarkin es un quiropráctico que tuvo un derrame cerebral y luego de lo ocurrido se ha convertido en un artista y ahora tiene su propia galería de arte. Solo mejoro día tras día porque hago esto todo el tiempo, dibujando constantemente durante los últimos 2 años sin descanso. Es todo lo que hago cada día y mejoro con la práctica. La vida de John Sarkin ha cambiado de manera totalmente diferente ahora en comparación con cuando ejercía como quiropráctico hace 20 años. Un derrame cerebral que sufrió después de una operación quirúrgica cambió su cerebro y su personalidad para siempre. Tiene una visión doble frecuentemente, perdió la audición en su oído izquierdo, así como también tiene problemas para mantenerse de pie por la falta de equilibrio. Permíteme compartir una de las historias médicas más asombrosas de todos los tiempos y todo lo que hemos aprendido de ella. El caso del niño que despertó siendo una de las personas más inteligentes vivas. Este es Orlando Searle. Nació en el 1968 y sigue vivo hasta el día de hoy. Sobre su infancia, nuevamente la literatura es bastante escasa. Sin embargo, se menciona que de niño era increíblemente deportivo. Le encantaba jugar béisbol y el baloncesto, y en general era muy activo, sociable y extrovertido. Tenía muchos amigos y, en resumen,
Tuvo una infancia normal, saludable, sin problemas o dificultades reportadas en su desarrollo. Pero entonces llegó el día que cambiaría la vida de Orlando para siempre. Estaba jugando béisbol con sus amigos y como siempre se estaba divirtiendo hasta que una pelota lo golpeó en el lado izquierdo de la cabeza, enviándolo al suelo casi de inmediato. Perdió la conciencia brevemente, pero solo por unos segundos. Fue tan rápido que probablemente ni siquiera lo notó. Se levantó en menos de 30 segundos y continuó jugando béisbol como si nada hubiese pasado. Pero en los días siguientes su vida empezó a cambiar. El dolor de cabeza no desaparecía, pero no le dio importancia ni se lo dijo a sus padres. Con el tiempo el dolor de cabeza desapareció, pero su comportamiento extraño no. Finalmente sus padres se dieron cuenta y lo llevaron a buscar atención médica. Fue entonces cuando los médicos descubrieron la inquietante verdad sobre Orlando Cerrell. Los médicos realizaron varias pruebas para comprender la naturaleza de su nuevo comportamiento y los mecanismos detrás de él. Cerrell se había vuelto increíblemente dotado cognitivamente. Su memoria se volvió extraordinaria y su capacidad de cálculos asombrosa. Si alguien le decía 2 números al alzar, podía multiplicarlo antes de que terminaran de decirlo. Esto sorprendió a los médicos, lo que lo llevó a realizar aún más estudios. Finalmente descubrieron que Cerrell había desarrollado el síndrome del sabio, Savant Syndrome, un trastorno neurodesarrollo mental raro, similar al autismo, que afecta aproximadamente a 1 de cada 1.000.000 de personas, con una proporción de 6 hombres por cada una mujer. Las personas con este trastorno tienden a sobresalir en una o más de 5 áreas principales: el arte, la memoria, aritmética, música o habilidades especiales. Alonso Clement es un hombre cuya historia es un testimonio del misterio y la maravilla del cerebro humano. Alonso desempeña un trabajo de medio tiempo. Su labor es simple, rutinaria. Cuando era niño, sufrió un accidente que le causó una lesión cerebral traumática. Desde entonces, no ha podido aprender a leer, escribir o realizar cálculos matemáticos. Sin embargo, su mente alberga un talento excepcional. En su modesto apartamento de Boulder, Colorado, sus esculturas meticulosamente detalladas ocupan cada rincón. Caballos, toros, ciervos, figuras esculpidas con una precisión asombrosa, sin necesidad de una guía ni una enseñanza formal. Ha creado cientos de ellas, todas con sus propias manos. Cuando esculpe un animal, ¿qué pasa por tu mente?, le preguntan. Lo imagino corriendo sobre la hierba. Solo toma las arcillas y deja que sus manos trabajen instintivamente. La respuesta parece obvia, aunque la ciencia aún intenta comprender este fenómeno. Lo que es innegable es que el talento de Alonso es un enigma fascinante, una prueba de la mente humana que puede desafiar toda lógica. Ahora bien, cuando esta nueva habilidad florece en la persona que por bien o por mal, sea lo que sea, es un todo consumiendo interés y se apodera de la vida de la persona. Entonces se convierte en una fuerza tanto como un regalo, porque no pueden girarlo desactivado, ya que se hace parte de ti. Fue una época muy oscura, sombría y neblinosa, pero al mismo tiempo existía esta belleza en mi vida. Podía percibir el universo donde caminaba, podía ver cosas que se movían que nunca antes la había visto. Recuerdo mirar el agua que iba por el desagüe y estaba fascinado con observar. Parecían estas pequeñas líneas tangentes que giraban y se hacían tan pequeñas. A medida que iba bajando por el desagüe, la suavidad del agua se había ido. Y entonces cuando veía cosas en televisión o en la pared o en cualquier parte donde estuviera en el mundo, noté exactamente la misma forma en todos los lugares. Un día salía de la casa y vi el sol. Me di cuenta de que realmente no lo había visto y tenía que haber sido como unos 3 o 4 meses sin recibir sus rayos. Al verlo, mi cerebro se sobreestimuló. Estaba percibiendo todo lo que no había notado antes. Las nubes, el agua, la luz que rebotan en el aire, las gotas de lluvia
golpeando en el charco y ver todas las gotas de lluvia superponerse entre sí para crear estas nuevas olas. Sabía que era matemática, sabía que todo estaba relacionado. Un día dibujé solo el concepto básico. Ya sabe, como subdividir un círculo en 8 piezas y luego como 12 piezas solo para hacer pasar la idea como adrio. Se volvió muy terapéutico. Es como la única vez que todas las cosas que están pasando en mi cabeza como que se van ordenando. Me olvido de los gérmenes, me olvido de todo, no existe nada, pero lo estoy haciendo. Se va haciendo cada vez más interesante y único y auténtico. Así que fue muy diferente tener ambos de estos sentimientos al mismo tiempo. Estar tan deprimido, pero al mismo tiempo estar tan feliz por ese aspecto de la vida que estás experimentando. Y si soy esa persona que piensa y que ve todo como una porción, como pedazo de pieza de un rompecabezas, y yo soy el único que lo ve, ¿realmente no existe? Recibí un correo electrónico de Jason Paget, el cual se preguntaba por lo que estaba experimentando en su vida. ¿Estoy perdiendo la cabeza o enloqueciendo? La sinestesia de Jason Paget es única hasta el momento. La forma en que él ve el mundo es en términos de patrones geométricos, pero también tiene esos patrones geométricos en respuesta a las fórmulas matemáticas. Entonces se convirtió en su propio caso de estudio porque pensábamos que su condición era muy interesante y única y decidimos profundizar en él. La resonancia magnética, el fMRI, es un tipo de escáner cerebral que mide la cantidad de oxígeno en la sangre en diferentes áreas del cerebro. Me metieron en la máquina y tenía una pequeña pantalla frente a mí, a pesar de que me encontraba en ese pequeño tubo. Así que estábamos en un orden aleatorio mostrando fórmulas que reducirían su sinestésico imágenes y luego fórmulas ficticias que no induzcan sinestesia. Vimos actividad en la parte izquierda en la parte superior de su cabeza, que están relacionadas en actividad matemática y algunas en las zonas frontales del cerebro. Sin lugar a duda, tuvo algún daño cerebral y entonces hubo reclutamiento de tejido cortical intacto en otro lugar. Al parecer se volvió a recablear y luego deliberadamente este activo, un matemático potencial inigualable. Sabemos lo que sucede más o menos cuando las personas tienen una lección cerebral, pero podíamos usar algún tipo de simulación. Tal vez predecir que a eso a veces da lugar a habilidades sativas o sinestesia. También existe la posibilidad de usar estimulación magnética transcraneal, que es un gran imán que pones en la parte superior de la cabeza para que puedas simular una lección en el cerebro para inducir habilidades especiales en personas que no tienen esas habilidades. Al igual que la religión les da a mucha gente un don divino, a mí las matemáticas me hacen lo mismo. Si todos estos eventos no hubieran sucedido, ya sabe, no había conocido a mi esposa, no tendría mis hijos y ahora me siento muy afortunado. Voy a descubrir algunas cosas nuevas y maravillosas. Es posible, pero lo que parece que el verdadero beneficio de esto va a ser mi capacidad para conectar. Siento que voy a tener un impacto mucho mayor al conseguir que más gente vayan en ciencia y matemática o incluso simplemente entenderlo en un nivel ligeramente superior. Eso cambiará las cosas de una manera mucho mayor que simplemente encontrar un nuevo teorema. La mente humana es un universo en sí mismo, un espacio vasto desconocido donde lo extraordinario puede surgir de la tragedia. ¿Qué nos hace ser quienes somos? ¿Es nuestro cerebro una máquina con capacidad oculta esperando ser desbloqueada? A lo largo de la historia ha existido casos de personas que tras una lesión cerebral o un accidente desarrollaron habilidades que jamás imaginaron poseer. Desde un hombre atacado en la calle que comenzó a ver el mundo a través de patrones geométricos, hasta un niño golpeado por una pelota de béisbol que despertó con una memoria prodigiosa y habilidades matemáticas incomparables. Cada historia es un testimonio del asombroso potencial
que yace en lo profundo de nuestra mente. Pero esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Es necesario un trauma para acceder a estas capacidades? Si el cerebro tiene este software de fábrica, ¿podremos algún día aprender a activarlo sin pasar por el dolor? Este fenómeno, conocido como el síndrome de Savant adquirido, nos muestra que incluso la oscuridad más profunda puede nacer la luz del conocimiento y la creatividad. Espero que haya disfrutado del contenido. Si no se ha suscrito, suscríbase ahora, comparta con sus amigos, denle me gusta, comente y nos vemos en el próximo video. Gracias, hasta la próxima.